primero agradecerle a la coordinación de la renovación de aquí en persona de Isabelita por la invitación que me han hecho, agradecerle al coordinador nacional y al padre asesor nacional por permitirme estar aquí, tener la dicha de que estén aquí todos los miembros del Consejo Nacional, pues es un honor para mí poder compartir este ratito de encuentro con ustedes. Saquen sus Biblias, por favor, y busquen, si son tan amables, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, en los versos del 1 al 10. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versos del 1 al 10. ¿Lo encontraron? Muy bien, los que no tengan Biblia, tranquilo, cierre sus ojos, escuche con atención. Los que tienen Biblia, lean conmigo. Dice así la Escritura, escuche. Pedro y Juan subían al templo para la oración de la hora de nona. Estaba allí un hombre tullido desde su nacimiento, al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Pedro, fijando en él la mirada, juntamente con Juan le dijo: míranos. Él les miraba fijamente, esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo el Nazareo echa a andar. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó. Al instante, sus pies y tobillos recobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio cómo andaba y alababa a Dios. Al reconocer que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, se quedaron llenos de estupor y asombro por lo que le había sucedido. ¿Amén? 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 ¿Le dan un aplauso al Señor por su palabra? Bien, he querido elegir este texto para ayudarnos con algunas cosas que yo creo que necesitamos revisar de nuevo en nuestra comprensión como servidores. ¿En qué capítulo está este texto? 3. Es decir, escuchen esto tan inteligente que voy a decir, está después del 2. A que ustedes no lo habían pensado nunca. El 3 está después del 2, por si no sabían. ¿Y saben por qué se los digo? ¿Saben por qué es importante? Porque en el capítulo 2, en la primera parte, está la primera narración de lo que conocemos como la experiencia de bautismo en el Espíritu. En el capítulo 2 está la primera narración de Pentecostés. Pero estaban ellos metidos en el santo, digamos, en el cenáculo, en el aposento alto. Pero luego, ustedes, yo no sé si saben, pero ellos no vivían en Jerusalén. Ellos eran galileos. Sus casas estaban en Galilea. Su vida cotidiana estaba en Galilea. Ellos se habían ido, habían bajado con Jesús y habían visto morir a Jesús. Y estaban encerrados. Y ya faltaba poco para que ellos tomaran la decisión de volver a Galilea, a su vida.
Pero Jesús, como ustedes recuerdan en el capítulo 1, les dice que no se vayan de Jerusalén, que se esperen hasta que se cumpla la promesa del Padre de la cual él había hablado. Y entonces ellos se quedan, pero están ahí en arriendo. Están ahí en una casa que no es la propia. Y están un montón de personas viviendo en el aposento alto, están juntos. Y ellos, además, pues tienen que aprovechar algo. Yo no sé si usted ha pensado en esto, pero ellos en Galilea no tienen templo. ¿Sí? Y como no tienen templo, pues no pueden ir a orar todos los días a un lugar. Pero como ya están en Jerusalén, estando en Jerusalén tienen templo. Y entonces aprovechan la oportunidad de tener el templo para poder ir a hacer la oración. Y todos los días normalmente a la misma hora. La oración de la hora de nona. Es decir, ellos tienen una rutina nueva. Y en esa rutina nueva, en su cotidianidad nueva, pueden ir al templo. ¿Quiénes de ustedes van a misa aunque sea los domingos? Levanten la mano. Y tienen una rutina para ir. Se levantan más o menos a la misma hora todos los domingos, más o menos desayunan a la misma hora todos los domingos, y más o menos tienen el domingo una rutina para ir a la misa a tal o cual hora. ¿Sí o no? Normalmente uno tiene una rutina. ¿Sí? En mi casa, por ejemplo, nosotros vamos a misa. Yo les contaba esta mañana, yo soy papá de una negrita de 15 años. Entonces, en plena adolescencia, dijimos, bueno, tenemos que buscar una estrategia para que la misa sea chévere para ella, ¿no? Y vamos a una misa que hacen en un centro comercial, en la plaza de comidas del centro comercial, en mi diócesis. Hay un centro comercial, hay una plaza de comidas, y aquí al ladito de la plaza de comidas tienen un lugar, y en ese lugar lo adecúan los domingos para ir a misa, para celebrar la misa. Entonces vamos a misa ahí, entonces nos levantamos más o menos a la misma hora, corremos para poder hacer todo para llegar allá. Tenemos una rutina y salimos, y normalmente vamos en el carro, parqueamos el carro más o menos en el mismo sitio que nos quede por la puerta cercana para poder entrar corriendo, para poder llegar al mismo lugar, para poder sentarnos. Más o menos los seres humanos somos así, ¿sí? Con unas rutinas. Pedro y Juan seguramente también tenían una rutina para salir desde donde estaban en el monte Sión, para poder entrar por la puerta de la basura, que es por donde se entraba, pero no, entonces entraban por la puerta hermosa, la puerta hermosa de Jerusalén, para entrar al templo para la oración de todos los días a la misma hora. Tenían una rutina. Óiganme, la primera cosa sobre la que quiero llamar su atención es que, ¿para dónde iban Pedro y Juan? ¿A dónde? Al templo. ¿Cuántos versículos tiene el texto que acabamos de leer? Mire su Biblia y dígame en qué versículo Pedro y Juan entraron al templo. Miren, no me responda tan rápido, no invente. Mire la Biblia. Dígame en qué versículo Pedro y Juan entraron al templo. No, no es verdad. No es verdad, no inventen. Mire la Biblia, yo no tengo cara de Biblia, tengo otra cara, pero mire la Biblia. Dígame en qué versículo entraron. ¿En cuál? Pero ¿por qué dice que en el 3? En el 8:30. 8, si uno lee, si uno sabe un poquito de Biblia, dirá en la parte B del verso 8. ¿No le parece muy raro? Ellos iban para el templo y en un texto de 10 versos entran en el verso 8b. ¿Qué significa? ¿Pasaron la mayor parte del texto en el templo o afuera del templo? Ah, ¿sabe qué es lo que significa? Que su lugar de servicio no es el templo. Usted no es servidor para cuando va a la parroquia. Usted no es servidor para cuando se reúne en el grupo de oración. Usted no es servidor para cuando va al salón parroquial. Usted no es servidor para cuando atiende la casa en la renovación carismática. Si usted cree eso, usted no ha entendido nada de lo que significa ser servidor. Se es servidor para prestarle a Dios un servicio afuera del templo. Es decir, usted no es servidor del templo. Usted no es un levita. Usted es servidor del reino.
Y según este texto, el 85% de la narración sucede afuera del templo. Es decir, que usted y yo tenemos que recomponer nuestra comprensión sobre lo que significa ser servidor. Porque hay gente que cree que es servidor cuando se pone la chaqueta roja, o el chaleco azul, o el del color de la parroquia. Yo voy a parar un momentico porque veo que están llegando hermanos de fuera y voy a dar un momentico para que se ubiquen, para que luego no se distraigan. Sigan por favor los hermanos que han llegado, sigan por favor. Los que están sentados háganse los flacos para que pueda caber alguien por ahí, para que los hermanos que están llegando tengan donde sentarse. Volteen y miren, miren hacia atrás, miren, denle un aplauso a los que vienen de Ibarra. ¿Cuánto se demoran desde Ibarra hasta acá? 3 horas para venir a estar aquí con ustedes un ratito en la tarde. Tremendo testimonio. Y gente de Quito que seguro no vino. ¿Sí o no? Eso es increíble. Los de Ibarra vienen a 3 horas y los que están a 30 minutos no vienen. Maravilloso. Es un testimonio muy grande el que nos dan los hermanos de Ibarra por venir desde lejos para estar con nosotros. Les agradecemos porque su testimonio con su presencia nos edifica mucho. Gracias. Gracias, muchas gracias. Para los hermanos de Ibarra que acaban de llegar, estamos leyendo el texto de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3. Me imagino que si vienen desde lejos trajeron la Biblia. ¿Sí o no? Entonces pueden mirar en su Biblia los hermanos que vienen de Ibarra, capítulo 3, los primeros 10 versículos de los Hechos de los Apóstoles. Hechos 3 del 1 al 10. Ese es el texto que estamos empezando a compartir. Y les he dicho que el capítulo 3, para que vean las cosas tan importantes que se perdieron, el capítulo 3 está después del 2. ¿Ven la alta teología que trajeron ustedes hoy? Pero decirles que el 3 está después del 2 es para decirles que la narración de Pentecostés que está en el capítulo 2 tiene que hacerse creíble. Escúcheme ahora sí con atención. Si lo que se vivió en el capítulo 2 es Pentecostés, el capítulo 3 es la manera en la que la experiencia de Pentecostés debe hacerse creíble. No basta con haber tenido una experiencia de Pentecostés. Es necesario que esa experiencia sea creíble. La pregunta que usted tiene que hacerse para empezar esta reflexión es: ¿será que yo soy creíble? ¿Será que mi experiencia de Jesús es creíble en mi vida? ¿Y en qué parte de mi vida? ¿En la parroquia? No, hombre, en la parroquia todos son chéveres. En la parroquia todos son lindos. En la parroquia toda la gente es buena gente. En la parroquia todos son amorosos. En la parroquia todos son cariñosos. No, yo quiero ver usted cómo está haciendo fila en un banco cuando hay 5 ventanillas y solo hay 2 personas trabajando. Yo quiero ver cómo es usted a pleno calor, a pleno sol del día, en un lugar en donde hay muchísima gente y usted está desesperado. Ahorita están diciendo a alguien aquí. No sé quién es el que está desesperado. Óiganme, amigos, yo creo que es muy importante que ustedes entiendan en ese texto. Ya lo leí, ya lo compartí mientras llegaban los de Ibarra para que sepan. Pedro y Juan van a ser servidores, pero no en el templo. No en el templo. El lugar de servicio de alguien que ha vivido Pentecostés no es el templo.
Cualquier persona mediocre, mal formada, sin mucho esfuerzo puede ser buena gente en el templo. Pero esa narración de Hechos de los Apóstoles nos habla de lo que sucede afuera del templo, antes del templo. Ellos iban para el templo. Y ellos iban, les decía yo, que cuando uno va al templo o el domingo a misa, uno tiene una rutina y uno va con el tiempo más o menos medido. O sea, yo no conozco mucha gente que para misa de 10 llegue a la parroquia a las 9:15. ¿Aquí en Ecuador sí? No. Cuando uno va para misa de 10, uno va llegando ¿a qué hora? 9:57, 58, 59, uno apaga el carro y uno va corriendo 9:59 en el nombre del Padre. Uno se va dando la bendición antes de llegar al templo, y cuando va tarde usted va diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento. ¿Sí o no? Usted no llega ahí a las 9:20 a decir: esperemos al cura que llega dentro de 40 minutos. No. Uno llega justito, normalmente, o un poquitico antes y mucho. Bueno, Pedro y Juan iban para la oración de la hora nona y llegan al templo, y cuando van a entrar, hay una puerta que se llama la puerta hermosa. Esa puerta hoy está clausurada, está cerrada. Y cuando van a entrar, pasa algo. Les pregunto, en sus lugares de origen, en sus entornos, ¿hay mendigos y hay pordioseros en las calles? ¿Sí? ¿Sabe qué me llama la atención? Que el texto que estamos leyendo dice que ahí había un paralítico al que todos los días lo llevaban y lo ponían en ese lugar. Ese es un detalle muy importante como clave interpretativa. Hay un mendigo paralítico al que todos los días lo llevan y lo ponen ahí. Es una cosa. Otros lo ponen ahí, otros lo llevan, otros lo dejan ahí y lo han puesto ahí todos los días. Pedro y Juan llevaban viviendo en Jerusalén ya unas semanas y habían estado yendo al templo todos los días en su misma rutina. Pero ¿sabe qué me parece que es tal vez de las cosas más importantes del texto? Que por primera vez Pedro y Juan lo ven. Vivir Pentecostés se nota, se hace creíble cuando usted por primera vez ve a los que siempre usted ha ignorado. Cuando la iglesia empiece a ver a los que ha ignorado, ahí podemos decir que es creíble que vivieron Pentecostés. Oigan, amigos, usted va a ser creíble si por primera vez rescata del anonimato existencial, de la invisibilización, a los que siempre han estado ahí, pero que no han tenido voz, que no han tenido reconocimiento, que no han sido vistos. Tenemos un montón de gente dentro de la iglesia, dentro de la sociedad, dentro de la renovación, que se sienten invisibles, que sienten que nadie les interesa. Tenemos un montón de gente, incluso dentro de la renovación, a los que los líderes le pasan de largo. Tenemos un montón de gente dentro de la renovación y de la iglesia, a los que no los escuchan, a los que no los ven. Yo no sé aquí en el Ecuador, yo no vengo al Ecuador hace muchos años. La última vez que vine al Ecuador vine a Lecla en el 2014. Pero antes de eso, pregúntenle al Hijo del Altísimo que está ahí sentado. Antes de eso yo vine aquí y me sacaron el jugo. Mi esposa me dijo hace 2 días: ¿no te has enfermado todavía? Siempre que vine al Ecuador me enfermé. Siempre. La primera vez que vine el fin de semana del 9 de febrero del 2002. Fue la primera vez que vine. Y lo tengo muy claro porque había enterrado a mi abuelo el día anterior. Yo viajé el día del entierro de mi abuelo.
el abuelo que había sido mi papá, con el que yo crecí. Y yo lo acompañé durante los días finales, los meses finales de su vida, lo acompañé a morir. Y emocionalmente fue muy desgastante ese acompañarlo hasta la parte final. Y yo llegué, parece, con las defensas muy bajas. Y vine a predicar un retiro nacional de líderes en el frío de Machala. Y al segundo, era un retiro de 4 días. Y al segundo día de estar predicando el retiro de jóvenes, les estoy hablando de cuando yo era joven, el 2002, yo estaba como coordinador de los jóvenes de la renovación en América Latina, en la Secretaría del CONCLAT, y me empecé a brotar, pero eran ronchas que se fueron convirtiendo en llagas. Yo tengo fotos mías predicando el retiro enrolladas, con los brazos enrollados en toallas mojadas para poder aguantar el dolor de las heridas. Y no fue que me contagié de nada, ni nada, porque nadie tenía nada, ni que comía algo que me brotó, sino parece, lo que decía el médico, es que las defensas se me bajaron tanto que el cuerpo terminó manifestándolo de alguna manera. Me enfermé la primera vez que vine. Y de ahí mi cuerpo decidió enfermarse cada vez que venía al Ecuador. Entonces me invitaron a predicar en un lugar, vine a predicar, como estaba a cargo de los jóvenes, vine a predicar como 3 exes de jóvenes. Prediqué en Chone, prediqué en Puerto Viejo, prediqué en Guayaquil, pero me enfermé dramáticamente estando en Puerto Viejo. Tanto que el médico, hoy el esposo de María Alejandra Espinosa, cuando fue y me vio me dijo, es cólera. Así estaba yo. Me dijo, es cólera. Y mi amiga María Alejandra, que era la coordinadora de los jóvenes, su manera de demostrarme su cariño era sacándome el jugo viniendo al Ecuador y me puso a hacer recorridos terribles. Y uno de esos viajes prediqué en Esmeraldas y al día siguiente tenía que predicar en La Tacunga y en Pujilí. Y me montó en un bus, yo no sabía para dónde iba, y yo estaba en el frío de Esmeraldas, iba para el calor de La Tacunga. En short, montado en un bus, en short, montado en un bus en short con mi esposa, del calor de Esmeraldas, a llegar a las 3:30 de la mañana a La Tacunga. Y mi cuerpo, ¿qué dijo? Hipotermia. Y tuve hipotermia por mediodía, medianoche y la mañana. Así que mi esposa me ha preguntado yo llegué aquí hace 10 días, llegué el viernes de la semana pasada, y mi esposa me pregunta cada 2 días, ¿y cómo estás de salud? Porque pues cada vez que he venido, por eso yo creo que no volvieron a invitar, porque dijeron, no volvamos a traer a ese man que se nos enferma. Y entonces, claro, termina siendo una carga para los que lo invitan. Entonces, pues a ese señor le tocó lidiar con cuando efectivamente pensaron que era cólera. ¿Sí? Así de mal estuve. ¿Sí? Pero, miren, hay un montón de gente en la iglesia y en la renovación a la que ni siquiera estando enfermos la gente los ve. Yo porque venía era el predicador invitado, porque agarro el micrófono, porque me pasan adelante. Estos señores que tienen chaqueta roja, chaqueta azul, chaqueta de colores, porque son visibles, porque son reconocidos, porque son líderes. Pero doña Cleotilde, que se sienta en la esquina de atrás, puede dejar de venir, escuche, puede dejar de venir al grupo de oración 3 semanas y a nadie le importa. Tenemos gente en la renovación carismática y en la iglesia católica que se sientan en la parte de atrás y que si no vuelven a venir no pasa nada, ni a nadie le interesa, ni nadie la echa de menos, ni nadie se preocupa, ni nadie sabe dónde buscarla, porque nadie sabe ni el nombre, ni el apellido, ni el teléfono, ni la dirección, ni dónde vive. Nosotros tenemos la desgracia en la iglesia y en la renovación de que estamos hechos para ver a los que se paran adelante y para darle la espalda a los que están detrás.
Pedro y Juan de verdad habían vivido la experiencia de Pentecostés, porque por primera vez se detuvieron frente a un tipo al que le habían pasado de largo todos los días. Si usted no es capaz de detenerse para restaurar la dignidad del que está ahí, al que usted le ha pasado de largo, usted no ha vivido Pentecostés. Aunque ore en lenguas, aunque caiga en descanso en el Espíritu, aunque levante las manos, aunque tenga profecías, aunque sea coordinador, aunque tenga título. No por eso se es cristiano. Se es cristiano si usted actúa cristianamente. No por estar metido en la iglesia usted es cristiano, no por ir a misa y rezar el rosario usted es cristiano. Eso sería tanto como pensar que si usted, no sé, da a luz en un estacionamiento, rompió fuente la señora y le tocó dar a luz ahí, nació un Chevrolet. No, pues no por nacer en un parqueadero uno es un carro. Y no por estar metido en la iglesia uno es cristiano. Y no por levantar las manos y llorar en lenguas uno es carismático. Se es carismático si se vive de manera concorde con Pentecostés. Pedro y Juan, que iban para el templo, prefirieron detenerse frente a uno al que habían ignorado siempre. Oigan, amigos, que sus grupos de oración se reestructuren de tal manera que los más importantes, que los más urgentes sean esos a los que hasta hoy no se habían visto. Porque si el grupo de oración gira en torno al coordinador nacional, al coordinador de las comunidades, a la coordinadora de los ministerios, a la coordinadora de los jóvenes, cualquier empresa pagana, satánica, atea, actúa así. Las empresas actúan en torno a la cabeza, al presidente, al CEO, al gerente general. No giran en torno a la señora que arregla la tienda. Y no podemos hacer de los grupos de oración una copia mal hecha de la mentalidad pagana, de la mentalidad atea, de la mentalidad agnóstica, de la mentalidad secular. Nuestros grupos de oración no pueden seguir en torno a la gente que es visible y famosa. Si Isabelita no viene, todo el mundo la va a llamar. Isabelita, ¿por qué no viniste? Isabelita, nos hiciste mucha falta. Isabelita, te extrañamos. Isabelita, tú eres muy importante. Pero cuando ella ya no sea la coordinadora, sino venga alguien más y ella no venga, nadie la va a llamar. Es que ¿sabe qué es lo peor? Que aquí no nos importa Isabel Rodas, nos importa la coordinadora diocesana. Cuando este señor ya no sea el coordinador nacional y quiera opinar dentro de 4 años, dentro de 2 años, dentro de 3 años, entonces decir, gracias hermanito, gracias. Pero usted, hermano coordinador nacional, usted sí que tiene algo que decir, lo queremos escuchar todos. Pero es que este fue coordinador nacional durante un montón de años, pero ya no. Esa es la peor de las pandemias dentro de la renovación carismática. Es un cáncer, es una maldición. Que la gente valga por el título que tiene y no por ser hijo de Dios. Es una maldición que tenemos en la iglesia de que sea más importante el aporte de un presbítero que el de cualquier otro bautizado. Es una maldición. Es una maldición pensar que es más importante la voz de un ministro ordenado que la voz de la señora que también es bautizada y que la dignidad común es ser bautizado. No hemos entendido el Evangelio. Yo tuve esta semana un encuentro aquí en donde habían 17 obispos, 3 presidentes de conferencias episcopales y estaban sentados en el mismo grupo con nosotros, con laicos, con indígenas, con negros, con afrodescendientes, con laicos, con mujeres, y la opinión del obispo era exactamente igual de importante que la de la señora que estaba ahí sentada al lado. Igualmente importante que la de la indígena que venía de 4 días de viaje para llegar aquí. Exactamente igual de importante. El texto de la Escritura nos está diciendo que a usted se le nota que ha vivido la experiencia del bautismo en el Espíritu si usted es capaz de detenerse frente a ese
al que usted le ha pasado de largo y hacer que ese sea lo más importante. Lo más importante. Su grupo de oración, ¿sabe para quién es? Para doña Gertrudis, la que se sienta atrás, que es la más importante para Dios. El grupo de oración no es una secta en torno a los coordinadores. Es un espacio de salvación para los que la sociedad trata como invisibles y que llegan a la iglesia buscando ser dignos, y nosotros les damos la espalda también ahí. Y el texto dice que Pedro y Juan lo vieron y se acercaron, y el tipo que estaba tirado en la camilla los mira esperando que le den una limosna, y ellos le dicen una palabra que ojalá usted subraye en su Biblia. Ellos le dicen: míranos, míranos, míranos. Ellos lo vieron y le dijeron: míranos. Como si nos estuvieran diciendo el autor sagrado que lo más importante es el reconocimiento humano. El tipo no sabía que Pedro y Juan eran importantes en la iglesia. No, eran dos más. Pero ellos dos eran Jesús para él. Y ellos le dicen: míranos, míranos. ¿Y sabe qué es maravilloso? Que Pedro, a un tipo que está tirado ahí, le dice, ¿qué es la primera palabra que Pedro le dice después de decirle míranos? Le dice: no tengo. ¿Qué le dice Pedro? No tengo. ¿Sabe qué está haciendo Pedro ahí? Tú eres uno que carece de salud. Tú eres un carente de posibilidades. Tú eres un carente existencia. Tú eres un carente. Y yo también soy un carente. Lo primero que le dice Pedro, predicándole a este hombre, es: no tengo. Tú no tienes y yo no tengo. Es el encuentro de dos iguales. No es una relación asimétrica. No es una relación piramidal. Yo desde la cúspide y usted allá abajo. No, es: tú no tienes y yo tampoco tengo. Y como no tengo, podemos relacionarnos. No desde mi soberbia, sino desde mi conciencia de lo que yo soy. No tengo plata ni oro. No tengo esa riqueza. No puedo resolverte a ti por un momentico tu necesidad, tirándote una moneda. Pero tengo algo para rescatarte de la existencialidad que estás viviendo. Lo que tengo es para rescatarte. Lo que tengo es para restaurar tu vida. Lo que tengo es para que tú recuperes la posibilidad de volver a empezar. Yo no tengo algo para apaciguarte por un ratico tu necesidad. Lo que yo tengo, ¿qué es lo que Dios me da? Es para que tú puedas volver a empezar. Cuidado, renovación carismática de Quito, del Ecuador, con pensar que lo nuestro es simplemente para tapar huequitos momentáneamente y apaciguar conciencias y poner pañitos tibios sobre la vida de la gente. Oro y plata no tengo, pero lo que tengo no es para mí. Lo que tengo no es para mí. Yo no sé qué es lo que ustedes tienen. Tienen experiencia, tienen conocimientos, tienen capacidades, tienen carismas, tienen talentos, pero no son para ustedes. No son para ustedes. Son para rescatar al que está tirado. Ser un servidor es reconocer que lo que tengo, algunos tienen una profesión, algunos tienen conocimiento, algunos tienen posibilidades económicas, algunos tienen historia, algunos tienen experiencias en un montón de cosas. Las amas de casa, cuánta experiencia tiene, cuánta sabiduría tiene. Lo que tengo es para ti. Lo que tengo es para dártelo. Lo que tengo es para rescatarte de la postración existencial en la que has estado viviendo. Esto no es para que seas más piadoso.
Hay gente que no ha entendido la renovación carismática, que creen que la renovación es para que la gente rece más. No, hombre, sean serios. No es para que la gente rece más. No es para que la gente sea más piadosa. No. Es para restaurar existencialmente toda la realidad humana que tenemos alrededor. Para eso existimos como renovación. Para rescatar al otro. No para que sea más piadoso, sino para que ese otro, como lo muestra el texto, sea totalmente transformado. Oro y plata no tengo, lo que tengo te doy. ¿Y qué sigue diciendo el texto? En el nombre de Jesucristo el Nazoreo, levántate. Mire esa predicación de Pedro. Esa predicación de Pedro es: me detengo frente al otro, le digo que me mire. Óiganme, ustedes le pueden decir a la gente: mírame cómo vivo. Míranos cómo nos tratamos. Míranos cómo nos cuidamos entre el grupo de oración. Míranos cómo nos protegemos, Julia, en la comunidad allá en Loja. Míranos cómo nos cuidamos. Míranos cómo nosotros estamos preocupados unos por otros, los jóvenes del país. Míranos. No le dijo óyenos, es que nosotros somos muy buenos para hablar. Le dijo míranos. Y él lo mira fijamente, y ahí Pedro le dice: no tengo nada, no tengo oro, no tengo plata, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, no en mi nombre. Ojalá en la renovación aprendiéramos eso. Que no soy yo, que no es por mí. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Sí o no? Y se fue. ¿Sí? ¿Y se fue Pedro? ¿Sí o no? ¿No? ¡Ah! ¿Dónde hacía popó ese paralítico? ¿Dónde hacía pipí ese paralítico? ¿Con qué? Porque un enfermo se supone que está así porque pecó. Un tipo que está ahí tirado es un foco de contaminación. Y para acabarla de completar, está de este lado del templo. Lo separa un muro del templo. El tipo ha pasado toda la vida oyendo que adentro están los bendecidos y él está aquí como el primero de los malditos. Toda la vida le han dicho que está así por culpa de Dios, que Dios lo rechazó desde el comienzo de su vida, un paralítico de nacimiento, que está condenado a morir así, que es un condenado a muerte y al que nadie se le puede acercar, que nadie puede entrar en contacto con él. Eso han enseñado los religiosos de la época. Y dice que Pedro le predicó, ¿y qué hizo? Untándose de popó, de pipí, de lágrimas, de sudor, de monedas oxidadas, untándose de maldito, untándose de pecado, untándose de excluido. Esta es la predicación más importante de la iglesia. No los contenidos del catecismo, no lo que está escrito en las cartillas de los seminarios de crecimiento de la renovación. La predicación más importante de la iglesia católica es la praxis de misericordia. Son los gestos concretos de restauración de la vida. Son Pedro y Juan untándose del maldito, untándose de él. Me voy a inventar una palabra: empecatándose, untándose de pecado, untándose de escoria, untándose de marginación. Les importó un carajo quedar ellos malditos. Les importó un carajo a Pedro y a Juan quedar ellos impuros yendo para el templo. Su afán era llegar a la hora nona. Y no llegaron. ¿Cómo iban a llegar? Pero ¿sabe qué pasó? Es que haciendo esto entendieron que el altar en el que se celebra el sacrificio que es grato a Dios es este. Este es el altar en donde yo ofrezco el sacrificio de alabanza. Este es el altar en donde yo agrado a Dios. No ese, este. Ellos llegaron tarde a la oración
iban para el templo y pasaron los primeros 8 versículos y medio en este altar. Porque quien no tiene claro que este es el primer altar, no puede llegar a este altar. ¿O eso no fue lo que enseñó Jesús en el evangelio de ayer? Si tú vas para el templo a ofrecer tu ofrenda en el altar y recuerdas que hay un hermano tuyo que tiene algo contra ti, ¿ese tipo de la puerta tenía algo contra ellos? ¡Claro! Le habían pasado de largo, lo habían olvidado, lo habían invisibilizado, lo habían tratado como escoria, lo habían tratado como un maldito. ¡Claro que tenía todo contra los religiosos! Y Pedro y Juan entienden que él tiene históricamente todo en contra de ellos. Y en cambio de llegar aquí a ofrecer un sacrificio acá, vienen acá para poder llegar acá. Y tomándolo de la mano derecha, miren el proceso que dice el texto para terminar. Dice el texto que lo toman de la mano derecha y sus pies y tobillos recobraron fuerza. ¿Sí o no dice así? Sanación física. Los pies y tobillos recobran fuerza. Fue lo primero. Y en la renovación nosotros creemos que es lo único y lo más importante, que haya sanaciones físicas. Y en el texto dice que fue lo primero. ¿Qué más dice el texto que pasó? Sus pies y tobillos recobraron fuerzas. ¿Qué más dice? Se puso en pie y de un salto. ¿Usted sabe quién escribió los Hechos de los Apóstoles? Lucas. No, Pablo, no inventen. Lucas. ¿Y saben Lucas qué otra cosa escribió? El Evangelio. ¿Y saben al comienzo del Evangelio de Lucas quién saltó? Juan el Bautista en la panza de Isabel. Este saltó. Saltó porque hay una sanación interior. Saltó porque solo salta a alguien que ha sido transformado. Saltó porque ha sido rescatado. Sanación interior. Saltó. ¿Y qué pasó? Siga leyendo. Y comenzó a andar. Una sanación de la capacidad de autodeterminación. Oigan, ¿saben para qué es su grupo de oración? Su grupo de oración es para que la gente sea capaz de tomar decisiones por su propia cuenta. El gran logro de un grupo de oración es que la persona que estaba ahí, que había sido paralizada toda la vida, que no había podido tomar la decisión de dejar al desgraciado que la ha golpeado toda la vida, que es su marido, se levante y lo deje. Que sea capaz de andar. Que sea capaz de dejar de estar dependiendo, emocionalmente esclavizada. Que sea capaz de decirle al jefe, no voy a permitir que me maltrate más. Y aquí está su trabajo. Y renuncio. Y no me voy a seguir quedando aquí por un cheque mensual, porque mi dignidad no vale lo que vale ese cheque. Ser capaz de andar. Uno al que nos han dicho que otros lo llevaban y lo ponían, ahora es capaz de tomar decisiones en su vida. Ahora es capaz de autodeterminación. Ahora es capaz de autogestión. Ahora es capaz de tomar las riendas de su vida y de decir, yo voy a hacer esto. Y voy a dejar de hacer eso. Y voy a emprender el camino por aquí. La Iglesia Católica busca que la gente sea capaz de tomar decisiones, de empoderarse, de asumir su papel, de emprender el camino. Sanación física, sanación emocional, sanación de la autoestima, sanación de la autodeterminación. Siga. ¿Qué más pasó? Luego entró con ellos en el templo. ¡Con ellos! Uno que había sido dejado, ahora hace parte de.
sanación de la solitariedad. Sanación del vivir al margen, ahora es parte de. Para eso nuestros grupos de oración, para eso nuestras comunidades, para que la gente siga diciendo de aquí en adelante yo pertenezco a esto. Estos son los míos, yo soy de ellos. Entró con ellos, siga. ¿Y qué entró haciendo? Por su propio pie, Brincando y alabando a Dios. alabando a Dios. Sanación espiritual. Este hombre que toda la vida había pensado, le habían enseñado que Dios era el causante de su enfermedad, ahora gracias al servicio de Pedro y Juan puede alabar a Dios, porque ha sido transformada su imagen de Dios. Ahora entiende que Dios no pone pruebas. Ahora entiende que Dios no manda castigos. Ahora entiende que Dios no es el que lo puso en esa camilla. Ahora entiende que Dios no quería que viviera como un mendigo. Ahora entiende que Dios no quería que se quedara por fuera de los lugares de la bendición. Y puede entrar alabando a Dios. Sanación de su comprensión de Dios. Nosotros en la renovación carismática, que nuestro ADN es la alabanza. Este hombre entra alabando a Dios. No queremos gente pedigüeña en la renovación, queremos gente agradecida, gente de alabanza, gente que vive como hijos e hijas de Dios, que alaban, bendicen y glorifican a Dios. Este hombre ha sido sanado de su comprensión de Dios. Ese hombre ahora se ve como Dios lo ve, gracias a que Pedro y Juan lo vieron como Dios lo ve. Y termina. Todos los que lo vieron andar y alabar a Dios, se llenaron de asombro y de temor por lo que le había pasado. Sanación social. Se convierte en un testimonio para los demás. Ese pasó de ser un invisible marginado maldito a ser signo de la presencia de Dios para los demás. Eso, amigos, es Pentecostés. Pentecostés del capítulo 2, bautismo en el Espíritu, que se nota en el capítulo 3, que se hace creíble en el capítulo 3. ¿Gracias a qué? A dos servidores. ¿Saben para qué es su grupo de oración? Para que ustedes vayan y hagan que eso pase en la gente que va en su grupo de oración. Que la gente que va a su grupo de oración sea restaurada, escúchame esta palabra, integralmente. Todas las áreas de la vida de este hombre, lo físico, lo emocional, lo espiritual, lo comunitario, lo social, todas las áreas de la vida fueron sanadas. Porque eso es lo que Dios hace. Lo que Dios hace es sanar integralmente. Dios no quiere que se le sane al sordo el oído, pero que siga enfermo del resto. No. Dios quiere sanar integralmente la vida. Hágame un favor, dígale a la persona que está a su lado, Dios quiere sanar todas las áreas de tu vida. Pero Dios puede hacer eso solo a través de los servicios de los servidores. Si no hubiera habido esos dos servidores, ese tipo hubiera sido un condenado a muerte. Levante por favor su brazo derecho y diga conmigo, yo no soy un condenado a muerte. No soy un condenado a mendigar. No soy un condenado a vivir sin esperanza. El Dios que vivimos me hace digno, vencedor y servidor. En el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie, por favor, y vamos a terminar con un momentito de oración.